tema, quizás no es necesario presentarlo a Francisco, es uno de los pocos peruanos que ha dedicado gran parte de su vida profesional al tema de la ciencia y la tecnología. Ha servido en muchas instituciones nacionales e internacionales. Soy testigo de excepción porque hace algunos años tuve el honor de compartir algunas inquietudes en este tema con Francisco y sé el gran prestigio internacional que tiene Francisco en este tema. Es un honor para nosotros tenerlo hoy día en esta sesión sobre innovación, tecnología y empresa. Francisco. Muchas gracias. Realmente muy agradecido en primer lugar por esta invitación a hablar de este tema que, como dice Óscar, nos ha fascinado y apasionado por muchísimos años. No le voy a decir cuándo fue la primera vez que nos encontramos y trabajamos juntos, pero ya son 5 de varias décadas. Y además, no resisto decir ahora que vengo a Andrés Cardó Franco, con quien hemos compartido también algunos eventos cuando hicimos el estudio sobre la viabilidad económica de la reforma educativa de 1970 en el Perú, y cuando con el equipo de consultores técnicos demostramos que no era viable económicamente, que lo que quería hacer el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada con el sistema educativo requería el presupuesto total del Perú durante 10 años. Ahí fue donde nos dijeron que éramos contrarrevolucionarios, que estamos atentando contra el desarrollo de la revolución peruana. En fin, lo que voy a hacer con esta exposición, simplemente usar como pretexto el PowerPoint, no voy a referirme a él, solamente de vez en cuando, y voy a traer a colación dos cosas. Una, la experiencia práctica del FinCit, este programa de ciencia y tecnología que venimos realizando en nuestro país con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y segundo, mencionaré de vez en cuando algunas de las lecciones que he aprendido en los últimos años. Estoy preparando, a pedido del BID también, un libro sobre antecedentes, evolución y perspectivas futuras de las políticas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina. Y por último, para aquellos que tengan un interés un poco más divertido, les sugiero que entren a mi página web y a mi blog, o entren a mi blog a través de Caretas. La última entrada es sobre competitividad. Y solamente les doy una frasecita que puse al final. Competitividad sin tecnología e innovación es como un ceviche sin pescado ni limón. Eso es en realidad lo que sucede. Bien. Quisiera empezar hablando de algunas experiencias de Asia. La primera cosa que nos dicen es, no, el Perú es muy pobre para invertir en ciencia y tecnología, tenemos un ingreso por cápita muy bajo y todo. Veamos este gráfico. Lo que ven ustedes allá arriba, a la derecha en la línea negra, es el ingreso por habitante de América Latina desde 1970 hasta 2006. Lo que ven en rojo es China y lo que ven en azul es la India. O sea que realmente estamos hablando de que tenemos un PBI por cápita bastante distinto. Y miren ustedes los últimos 10 años la diferencia enorme que tenemos. Nosotros estamos alrededor de 3, 4 veces más que el PBI. Sin embargo, vamos a ver cuánto es lo que se gasta como proporción del Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo. Y vean ustedes, América Latina, con un ingreso 5 veces o 3, 4 veces mayor que el de estos otros dos países, gasta menos de la mitad o la tercera parte que ellos como proporción del PBI per cápita. Así es que, por favor, cuando escuché a un primer ministro una vez decir que el Perú era muy pobre para invertir en ciencia y tecnología, que no me venga con ese cuento, porque en realidad otros países están invirtiendo y los resultados son mucho mayores. Veamos qué es lo que ha pasado en un país como Corea del Sur en comparación con América Latina. Y aquí veamos, miren ustedes, el PBI per cápita de Corea del Sur en 1977 a 1985, el circulito rojo de la izquierda, era similar al de América Latina en 1998-2006. O sea que estamos comparando una región y un país con niveles similares de PBI per cápita. Veamos ahora cuál es la diferencia. En ese periodo que teníamos un PBI per cápita similar, cuánto invertía en investigación y desarrollo Corea del Sur y cuánto invierte América Latina en los últimos años. Miren, una diferencia que va al doble al final del periodo. La pobreza, el ingreso per cápita bajo, no es una excusa para dejar de invertir, por una sencilla razón, porque las inversiones en ciencia, tecnología e innovación son las que
son las únicas fuentes de crecimiento sostenido económico a mediano y largo plazo. Y esto no los voy a aburrir con la cantidad de estudios que hay sobre el tema. Pero tengamos eso como telón de fondo a la hora de ver la situación del Perú. ¿Qué nos pasa? En los años 70, el Perú era uno de los líderes en la región. Llegamos a invertir aproximadamente 120 millones de dólares alrededor de 1980. Esto era en parte debido a las leyes de General de Industria, la Ley General de Minería, la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley General de Pesquería, que obligaban a dedicar un porcentaje de las rentas netas de las empresas a investigación y desarrollo. Sin embargo, miren ustedes, se generó una cartera de alrededor de 200 empresas, 250 empresas trabajando con INTEC, continuamente haciendo proyectos de investigación, y no solamente haciendo proyectos de investigación, sino muchos de ellos en colaboración con las universidades. Y aquí está Willy Van Aor, que fue presidente del directorio del ITINTEC durante algunos años, me tocó ser su vicepresidente, para demostrar claramente que entre 1972 y 73, hasta fines de los 80, estábamos adelante en nuestro país. Sin embargo, algo pasó a mitad de camino, primero en los 80, el Niño, el problema de hiperinflación, además de eso, bueno, toda la destrucción del sistema universitario durante los años 90, en fin, y perdimos muchísimo terreno. Y cuando uno mira los datos estadísticos, por ejemplo, dice que el Perú gasta el 0.16% del PBI en investigación y desarrollo. Cuando hicimos las cifras y nos fuimos en detalle al sistema, al CIAF, Integrado de Administración Financiera, y analizamos, el Perú realmente estaba invirtiendo en ciencia y tecnología el 0.1% de su PBI. Eso era la realidad. Incluso estamos peor de lo que dicen las estadísticas. Se encuentra en una situación, por eso lo he puesto en rojo, muy crítica dentro de la región. Y acá, perdón, van a ver ustedes, hemos avanzado en algunas cosas. Bueno, esto no voy a mencionar lo que pasa con generación de conocimientos, lo que pasa con innovación empresarial, etcétera. La única cosa que quisiera mencionar es que cuando hemos puesto el FinCit, este programa de solo 36 millones de dólares, 25 del BID y 11 del gobierno peruano, nos encontramos con que las empresas ya no tenían interés en trabajar con las universidades. Y no solo eso, sino las empresas ya habían perdido la práctica y el interés de hacer proyectos de investigación y desarrollo. Algunas empresas avanzadas, y acá hay un empresario que no me voy a dejar mentir, cuando le pregunté a él por qué no usa la Universidad Nacional, me dijo, son de muy mala calidad, yo no confío en que los investigadores van a guardar la confidencialidad, y yo prefiero traerme a expertos alemanes, expertos chilenos, contratarlos por poco tiempo, en vez de hacer algo con las universidades. Y le funcionó esta solución, le ha ido muy bien. Pero esto no es sostenible ni a mediano ni largo plazo en un país como el nuestro, en que cada vez que necesitamos hacer un pequeño cambio tecnológico o una adaptación tenemos que ir fuera. Esto está cambiando, hemos visto el deseo de trabajar en conjunto y, bueno, ya se dijo varias veces, ¿no?, que en el componente de innovación estamos en el índice final. En servicios de innovación, bueno, ni hablaré de toda la parte. Aquí es importante una cosa a mencionar, qué está pasando, por ejemplo, con el FinCit en este campo. Uno de los proyectos que hemos financiado es cómo ayudar a los CITES, a los Centros de Innovación Tecnológica del Ministerio de Producción, que son 12, parte privados, parte públicos, hay algunos de ellos muy exitosos, pero estaban todos separados. Hemos financiado un proyecto para crear una secretaría conjunta y convertir a estos 12 CITES, que andaban cada uno por su lado, en un sistema integrado de apoyo a la pequeña y mediana empresa con recursos provenientes de este préstamo del BID. Y hemos visto también, hemos hecho una serie de experimentos, yo las llamaría porque son trabajos, por ejemplo, para enviar a personas a hacer búsquedas tecnológicas en el exterior, hacer pasantías tecnológicas, etc. Y lo que hemos visto es que las políticas están orientadas a ciencia y tecnología, y yo les doy solamente un dato. Aquellos de ustedes que tengan interés en ver cómo está el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología a mediano plazo, entren a la página web del CONCITEC, vean ustedes la prioridad, vean ustedes el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y van a encontrar lo siguiente. Entre otras cosas, hay 236 líneas prioritarias. 236 líneas prioritarias para desarrollo científico y tecnológico. Y hay un planteamiento que en el 2014 el Perú estará gastando el 1.6% de su PBI en ciencia y tecnología. Y cuando van ustedes, es muy interesante, ¿cómo? Lo único que se dice al final en ese plan es un parrafito que dice: la implementación de todas estas medidas acordadas se hará por parte de grupos de trabajo especializados que se convocarán oportunamente.
las políticas implícitas van realmente un poco mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos, y aquí yo considero, porque escuchando a Idel Wechsler esta mañana, todos podemos decir que el vaso está medio lleno, está medio vacío, pero no hay nada peor que es el deporte en el cual sí nosotros somos campeones mundiales en nuestro país en el autoengaño, por no usar otra palabra más conocida, el auto, ya saben que, ¿no? Nosotros a veces nos queremos engañar a nosotros mismos. Entonces yo creo que lo primero es saber qué tan mal o qué tan bien estamos y de ahí diseñar maneras rápidas de poder cambiar la situación. Hay avances significativos, perdón, es decir, realmente, y ahí vuelvo un poco a la metáfora que mencionó esta mañana Idel Wechsler, es decir, realmente no podemos ser todos pesimistas. Bueno, tenemos FinCit. Este ha sido un programa muy exitoso al que voy a volver en unos minutos. Son solo 36 millones y francamente es un proyecto piloto que el BID nos dio al final ya por cansancio. Con toda franqueza. Se empezó a negociar en serio. La primera vez yo hice una misión por encargo de Roger Guerra García en 1982. Nos demoró 25 años concretar el primer préstamo de ciencia y tecnología por una variedad de problemas. Pero en fin, cuando lo recibimos, avanzó rapidísimo. Se ha hecho muy bien. Tuvimos el privilegio y la suerte de contar con alguien como Alejandro Afuso, que a mi juicio es el mejor servidor público que tiene el Perú. Tuve la suerte y el privilegio de contar con un consejo directivo con personas como Juanito Inchaustegui, como Pepe Valdés, Isaías Fleet, varios amigos del MEF, y desde la presidencia de ese consejo directivo hasta diciembre del año pasado me tocó empujar estas cosas. Luego tenemos Fidecom, 200 millones de soles que Lucho Carranza, cuando tuvimos una bonanza fiscal en el 2006, tuvo una aspiración, lo dejó de lado, pero desgraciadamente dejó de lado 200 millones para hacer proyectos de investigación en las empresas. Desgraciadamente se demoró mucho en implementar. Al final, después de mucha pelea, logramos que la experiencia adquirida en FinCit se haga valer y que sea el FinCit sea la secretaría técnica de este Fidecom, que tiene un consejo directivo presidido por el ministro de Producción, por el Ministerio de Producción. Pero ya en noviembre ya empezó a funcionar, ya está empezando a darse dinero, estamos avanzando. Luego el CONCITEC, pese a todas las dificultades, ha logrado sacar las primeras cátedras CONCITEC en universidades. Ya les hablé de los centros de innovación tecnológica. Hemos visto la respuesta de las universidades. La Universidad Cayetano Heredia, que la presidenta del CADE y la rectora, tiene 16 proyectos con el FinCit. La Católica tiene 11, la Agraria tiene 5. Y el 80% de estos proyectos que financiamos en las universidades tienen una contraparte empresarial. O sea, se está haciendo realmente muchas cosas y podemos hacer. Y luego las empresas han respondido, pero de una manera muy débil. Sin embargo, pese a todos estos pequeños avances que demuestran que sí sabemos y sabemos hacer las cosas bien y las podemos hacer bien, todavía estamos en una situación muy grave. En el CADE del año pasado, tanto Lucho Carranza como Sebastián Edwards, en fin, todas las personas que hablaron dijeron una cosa muy clara. El Perú tiene 10 años siendo competitivo, mejorando las cositas fáciles. ¿Qué cosa es esto? Simplificando trámites, mejorando infraestructura, eso sabemos cómo hacerlo. Pero llega un momento en el cual esas maneras fáciles de aumentar la productividad y competitividad se agotan. Y ahí hay que empezar a competir en serio con empresas mejor preparadas, con más innovación, con nuevos productos. Y la frontera que nos hablaba Juan Carlos no es una frontera que se queda ahí. En el momento que estoy en la frontera, me voy acercando, la frontera se ha vuelto a mover otra vez. Entonces es un esfuerzo muy grande. Y tenemos solo unos pocos años para empezar a trabajar en serio en crear una capacidad científica y tecnológica propia y de innovación propia. Porque si queremos hacerlas en los próximos, digamos, de acá a 10 años ya va a ser demasiado tarde. Habremos perdido una vez más, y no tengo tiempo de contarles a ustedes, de los 20 minutos que nos hayan dado, todo lo que se ha avanzado sobre paradigmas tecnoeconómicos, la oportunidad que tiene América Latina, todo lo que son la biocivilización, las oportunidades de utilizar. Mire, hay oportunidades absolutamente extraordinarias de América Latina y sobre todo América del Sur está posicionada de forma excepcional. No hay ninguna otra región del mundo que tenga lo que tiene América Latina. En energía, en población, en recursos, en diversidad, en climas, en infraestructura, en capacidad. Empiezan a sumar todo y se dan cuenta que ahora el problema es que solo Brasil, solo Chile y en mucho menor medida Colombia, Uruguay y luego más abajo México, Argentina están pensando en este tema. Nosotros estamos tratando de pensar, y lo que ha dicho la ministra hoy de la tarde, espero que esto pueda resultar. El demando del Perú está bastante más atrasado y necesitamos. En fin, voluntad política, todo eso, podemos aprovechar la experiencia de otros países. ¿Qué habría que hacer?
Bueno, señores, ya basta de proyectos pilotos. Y disculpen los amigos educadores, pero mencionábamos que en las zonas rurales todos los experimentos que escuchamos esta mañana abarcan 120.000 alumnos, más o menos. Todo lo que se ha hecho, 120.000 alumnos, de los 2,5 millones de estudiantes en zonas urbanas, marginales y rurales. Es el 5%. Está muy bien. Entonces, claro, hay que avanzar, hemos avanzado mucho, pero solo estamos llegando al 5%. Tenemos que ser mucho más ambiciosos. En el caso del sector salud, por ejemplo, en los sistemas de CLAS de los comités locales de administración de salud, en 10 años han logrado proporcionar el 30% de los servicios de salud. Y está creciendo, y si no crece más, es probablemente porque hay algunas trabas de otro tipo. En otras palabras, en educación, en ciencia y tecnología, estamos obligados a ser más ambiciosos. Un querido amigo mío escribió un editorial una vez en el diario El Comercio diciendo que nuestra labor como científicos era optimizar la miseria. Y lo repitió en un evento que estaba yo. Le dije, mira, por favor, yo no quiero optimizar los míseros recursos que están para investigación. Lo que quiero es salir de la miseria. Entonces, esa mentalidad, tenemos que salirnos de esa mentalidad que a veces nos encierra muchas veces. El Perú puede dar un salto. Lo que hemos hecho en FINCIT ha demostrado. FINCIT, francamente, es un proyecto piloto. 36 millones de dólares es una gota en el agua. Se mencionaba, bueno, en tu entrevista lo mencionas, Fabiola, Argentina el año pasado acaba de conseguir, y fue el equipo de Juan Carlos, se les dio, un clip que se llama, el que voy a mencionar más adelante, de 750 millones de dólares. Hace 2 semanas Juan Carlos negoció con Colombia 500 millones de dólares. ¿Y saben ustedes cuál es el presupuesto inicial que ha puesto el Ministerio de Economía y Finanzas para la segunda operación del FINCIT? 25 millones. Ya basta de proyectos pilotos cuando sabemos que podemos hacer las cosas bien y mejor. Y la idea es subir al promedio latinoamericano del 2007. Mira, francamente no es mucho, pero implicaría sextuplicar la inversión en ciencia, tecnología e innovación en nuestro país en 4 años. Se puede hacer muy bien y sin mucho problema, y sabemos cómo hacerlo. Tenemos la experiencia de otros países, hemos revisado todo esto, he tenido el privilegio de trabajar casi con todos ellos. Y los pasos inmediatos serían básicamente los siguientes. Primero, saber que los préstamos que recibimos del exterior son una manera de empezar, de cebar la bomba, pero no son el sustituto de asignaciones presupuestales regulares. O sea que pensemos en 4 o 5 años con préstamos, con donaciones, como veremos más adelante, pero inmediatamente después viene este tema: ¿cómo aumentamos los recursos ordinarios del sector público? ¿Y por qué sector público? Porque en la etapa de desarrollo científico y tecnológico en la que estamos ahora, o a la que hemos retrocedido ahora después de estar mejor en los 80, en esta etapa inevitablemente es el sector público que tiene el principal peso. Se pueden utilizar créditos suplementarios, en recursos externos. Ahí he puesto la segunda operación del Banco Interamericano de Desarrollo. Podemos hacer operaciones con el Banco Mundial. Dicho sea de paso, INCAGRO está negociando una nueva operación con el Banco Mundial. La Corporación Andina de Fomento en principio podría ayudarnos. El Perú tiene muy poco de lo que podría tener de la Unión Europea, por ejemplo, en ciencia y tecnología. Costa Rica acaba de recibir 13 millones de euros para crear un laboratorio de biotecnología. Uruguay, 25 millones de dólares para un centro de investigación en todo lo que es medicina, en todo lo que son biotecnologías, biodiversidad. Y nosotros acá, con todo lo que tenemos, francamente, nos